Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno al tema empresarios y élites gubernamentales. Y para ello tenemos como invitado al doctor Rogelio Hernández Rodríguez, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es doctor en ciencia política por la UNAM y desde hace más de 3 décadas es profesor investigador del Colegio de México, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. El doctor Rogelio Hernández Rodríguez es autor de innumerables artículos académicos publicados en las revistas con mayor prestigio, así como en obras colectivas. También es autor de varios libros, entre los que podemos mencionar La formación del político mexicano, el caso de Carlos Madrazo, Amistades, compromisos y lealtades, líderes y grupos políticos en el Estado de México, El centro dividido, la nueva autonomía de los gobernadores, Adolfo López Mateos, una vida dedicada a la política, presidencialismo y hombres fuertes en México, historia mínima del PRI y el oficio político, la élite gobernante en México, 1946-2020. Doctor Rogelio Hernández Rodríguez, gracias por haber aceptado la invitación para conversar con nosotros. Gracias, Anselmo, a tus órdenes. Ojalá y sea útil para tu audiencia. Estoy seguro que sí, doctor. Pues vamos a iniciar con nuestra conversación. Quisiera iniciar esta, esta conversación con la siguiente pregunta. ¿Por qué estudió ciencia política y sobre todo, qué profesores, lecturas o experiencias marcaron su formación académica, profesor? Lo escuchamos. Bueno, de entrada debo decir que no, yo no estudié de inicio ciencia política, yo estudié mi licenciatura en sociología. Tuve la gran fortuna, que la verdad es, tengo que agradecer, de que muy joven, desde el bachillerato, me incliné por las cuestiones sociales y me llamó siempre mucho la atención, voy a decir una obviedad, pero tengo que mostrarla. Siempre me interesó mucho la estructura de la sociedad. Un tema central en la sociología son las clases sociales, la estratificación social, etcétera. Siempre me llamó mucho la atención este problema de la estructura social, la división de la sociedad en grupos y de lo que me llevaría a otros estudios, la capacidad que tienen algunos grupos en particular para darse organizaciones mucho más racionales, efectivas, con mayor participación, no solo en las cuestiones sociales y económicas, sino en las cuestiones políticas. En aquel entonces, cuando yo estudié, ya me llamaba mucho la atención la política porque además de la estratificación social, en sociología hay otra cualidad, una de las características esenciales es el cambio social. Pocas veces pocas veces se estudia como objeto, quiero decir, pero es una de las cuestiones, de los temas teóricos más importantes en la sociología. Cambio social naturalmente lleva a cambio político y cambio político supone tanto instituciones como personas, individuos que se ocupan de la política. Ya estaba implícito eso cuando me metí a la sociología. Hubo otra circunstancia en esto y es que desgraciadamente, y creo que es hasta el día de hoy, la ciencia política no tiene una atención, como diría yo, debida, con la seriedad que la disciplina requiere. Normalmente, y hasta el día de hoy, todavía en mis tiempos cuando yo estudié así estaba, la ciencia política está asociada a la administración pública. No es que esté mal, porque efectivamente hay una vinculación, pero mientras la administración pública es una especialidad de la ciencia política es la disciplina madre. Y cuando se juntan en una carrera, las dos pierden porque entonces no se le da la estructura de vida. Te digo todo esto porque cuando ingresé a la facultad, sociología era la carrera mejor estructurada, era la que tenía el mejor cuerpo curricular, los maestros más destacados en aquel entonces de ciencias políticas, y tenía una mejor forma de enseñar las cosas con mejores contenidos. Yo me hubiera inclinado por la sociología política, pero desgraciadamente en México esa división no existe.
mientras que en Europa, y particularmente en Francia, la sociología política es una disciplina altamente apreciada. En México ni siquiera aparecen las subdivisiones de la sociología. Y bueno, y a estas alturas la pobre sociología ya está bastante minimizada. Entonces, por esa es la razón, yo me incliné, yo después de mi licenciatura, quizás platicaremos de eso, ya fui especializándome en la ciencia política debido al estudio de las élites, pero en primera instancia yo estudié sociología. La otra parte de la pregunta que me haces, no hubo, yo diría que no hubo un texto en particular que me guiara en esto, sino un conjunto de textos, y aquí va de la mano con el complemento de de tu pregunta. Tuve la gran fortuna, y este es un espacio para podérselos agradecer a todos ellos, tuve la gran fortuna de conocer, de ser alumno, discípulo, de profesores extraordinarios, verdaderamente extraordinarios, que me llevaron a estudiar a los clásicos de la ciencia política y la sociología, en un ambiente, en un entorno muy difícil, porque cuando yo estudié el marxismo era el dominante y quien no era marxista pues era marginado. Tuve la gran fortuna de que estos profesores se salieran de ese dominio y regresaran a los clásicos. Yo leí con ellos desde Weber, Durkheim, Parsons en la sociología, hasta del lado de la ciencia política, desde Maquiavelo hasta todos los clásicos, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, etc. Y lo hice de manera sistemática, estos profesores me ayudaron a hacerlo. Más tarde tuve la oportunidad de leer a los clásicos de la sociología y la ciencia política norteamericanas, Friedrich, Merton, etc. Y eso me dio una preparación particular, me hizo ver que la sociología y la ciencia política tienen una estructura propia. Y también no solamente me dio la información, me dieron el conocimiento, sino me previnieron contra algo que es muy lamentable, está ocurriendo ahora, que son las modas metodológicas y teóricas. Ese anclaje en la ciencia política y la sociología clásicas me ayudaron mucho a tener el conocimiento y la disciplina. Y me das la oportunidad, te decía, de agradecerles a estos maestros porque fueron maestros extraordinarios, de veras. En primer lugar, debo mencionar que fueron maestros no solamente en el conocimiento, sino en la preparación ética. Debo mencionar en primerísimo lugar a mi querido maestro don Gastón García Cantú, con el que tuve el privilegio de conocerlo cuando yo estaba saliendo ya de la facultad. Y don Gastón aceptó no solamente que fuera su alumno en su clase, sino que se convirtió en el director de mi tesis de licenciatura. Tuve la gran fortuna a partir de entonces y hasta su lamentable muerte de que fuéramos pues, amigos. Platiqué con él 1000 veces de cosas tanto personales como de mis estudios, de mis trabajos. Siempre el maestro crítico, observador y respetuoso. En la misma línea tengo que reconocer a otro de mis queridos maestros, desgraciadamente también ya fallecido, don Rafael Segovia. Yo no fui su alumno, no llegué a ser su alumno, pero sí llegué a ser su discípulo y también hasta su muerte su amigo. Y con él también platiqué de 1000 cosas personales, no personales, de la ciencia política mexicana, de la vida política mexicana. Los dos, don Gastón y don Rafael, fueron esenciales no solamente porque me enseñaron historia y política mexicanas, sino también porque me enseñaron a principios éticos de comportamiento en la profesión académica. No solamente les debo la enseñanza directa académica, sino les debo a los dos y a otros que ahora mencionaré la conducción de cómo se debe hacer la investigación en México, cómo se debe ser profesor, la seriedad, la dedicación y el esfuerzo que esto implica. Junto con ellos están otros profesores muy queridos también, muy reconocidos. Arnaldo Córdoba, por ejemplo, con quien tuve mis inicios en su relación fueron bastante conflictivos. Arnaldo tenía un carácter particularmente fuerte y tuvimos más de un conflicto al principio. Después fuimos muy amigos también hasta su lamentable muerte, pero con Arnaldo pude discutir también una gran cantidad de cosas, leer a los clásicos, por ejemplo, la ciencia política a su lado.
otro querido maestro, José Calixto Rangel Contla, investigador en investigaciones sociales, que ya se había retirado de la academia, ya no daba clases, pero que me aceptó generosamente para platicar, y yo lo visitaba regularmente en su cubículo, platicábamos, me enseñaba cosas, etcétera. Uno de los sociólogos mejor preparados en México, un especialista en estratificación social. Uno de sus libros es una auténtica joya sobre estratos medios en México, por ejemplo. También desgraciadamente ya fallecido. Otros profesores, mi muy querido y afortunadamente continúa vivo, mi muy querido amigo, ese sí maestro también, José Luis Reina, uno de los sociólogos más respetados de la sociología mexicana, miembro de una generación de sociólogos de América Latina que pues le dieron el cuerpo al estudio de la sociología en América Latina, Gracia Arena, Yanni, Germani, Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo. José Luis formó parte de esta generación y he tenido el privilegio de ser su alumno y su amigo hasta el día de hoy. Así es que siempre he tenido maestros que me enseñaron, que me fortalecieron el amor por mi disciplina y que, insisto, déjame insistir mucho en esto, fueron también mis enseñanzas éticas de comportamiento en la profesión académica. En el tiempo en que yo lo visitaba usted en el Colegio de México, tuve la oportunidad en 2 ocasiones de conversar brevemente con el doctor José Luis Reina y totalmente de acuerdo, toda una autoridad y un referente en el estudio del sistema político mexicano y otros temas. Sí, así es. Vamos, José Luis siendo sociólogo, de formación sociólogo, él estudió en Estados Unidos, tiene un extraordinario conocimiento de la sociología norteamericana. José Luis fue de los primeros sociólogos mexicanos que empezó a estudiar la política. Y esto hizo que tuviéramos una vinculación directa. Mis conversaciones con José Luis fueron extraordinarias, han sido extraordinarias sobre política mexicana y sin duda de los que más conoce política mexicana. Así es que, la verdad, tengo ese privilegio de haber estudiado con grandes profesores. Saludos al doctor José Luis Reina, donde quiera que se encuentre por el momento. Doctor Rogelio Hernández Rodríguez, sé que es una pregunta complicada y muy amplia, pero no puedo dejar de formularla. Eh, Tomando en cuenta su trayectoria en el estudio del Estado y actores económicos, de hecho, si no recuerdo mal, es su primer libro, Empresarios, Banca y Estado, el conflicto durante el gobierno de López Portillo. Eh, Le quiero preguntar, bueno, también tiene varios artículos publicados respecto a organizaciones empresariales y comportamiento empresarial. ¿Cómo ha cambiado el papel de los empresarios en la política mexicana desde su emergencia como nuevo actor social, allá por los años 80, a la fecha? Bueno, antes que nada, gracias por recuperar ese libro, que eso ya es prácticamente inencontrable. Sí, efectivamente, fue mi primer libro. Bueno, a tu pregunta, el libro en buena medida responde a esa circunstancia. Cuando estudié mis años de licenciatura coincidieron con los años más conflictivos de los empresarios con el Estado en México, y eso no está en tu pregunta, pero aprovecho la oportunidad para explicarlo. Eso me ayudó mucho a definir el objeto de estudio. Era la primera vez que los empresarios tenían un enfrentamiento de esa naturaleza y con esas consecuencias con el Estado mexicano. Me permitió ver tanto la organización empresarial más efectiva como las relaciones políticas y los liderazgos de parte del Estado. Entonces, ya para tu pregunta, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado, no, notablemente. Bien lo dices, esos primeros años pasaron de la pasividad en los años 40, 50, 60 del siglo pasado a una actividad política enorme en los años 70, un enfrentamiento abierto que además llevó a los empresarios a crear organizaciones muy activas, tanto en la representación sectorial como política, y poco después a la participación política y electoral enorme.
Este es un periodo muy largo que va de los años finales de los 70 al más o menos hasta el año 2000. Digo el año 2000 porque hay dos eventos importantes. Los empresarios pasaron de pelearse con el Estado desde las organizaciones a competir abiertamente por el poder a través de Acción Nacional. Y lo lograron. Los grandes triunfos de Acción Nacional a fines de los años 80, principios del siglo pasado, de este siglo, perdón, pues son con empresarios, y nada menos que el que va a hacer la hazaña de ganar la elección presidencial en el año 2000 es un empresario. Entonces, esta enorme actividad política de los empresarios marca varias etapas. Lo significativo, y esto es algo que pues, los investigadores ahí tienen una beta de estudio, es que a partir de los años, desde la alternancia para acá, los empresarios han tenido una extraordinaria pasividad, enorme pasividad. Siempre me he dicho que lo que pasó el sexenio pasado con López Obrador hubiera, por menos de lo que López Obrador hizo, los empresarios protestaron en los años 70 y sin embargo ahora tienen un extraordinario silencio y pasividad política. Yo me atrevería a decir que han aprendido a que el pragmatismo económico es mucho más redituable que el enfrentamiento. Entonces, pues sí, ahora tenemos, entre otras cosas, creo que por eso no hay estudios. Por eso tenemos un vacío en los estudios académicos sobre las relaciones del empresariado. Hasta donde sé, ya no es el tema que trabajo, pero sigo leyéndolo y me doy cuenta de que está en el olvido el trabajo de los estudios sobre empresarios en México, y en buena medida creo que se debe a esta pasividad política. Sí, es muy notorio estas dos etapas, digamos, grandes, entre esta pasividad actual con la insurgencia y emergencia de los años 80-90. ¿Sí? Así es, Anselmo, así es. Sí, profesor Rodríguez, Hernando Rodríguez, tengo aquí uno también de sus primeros biografías sobre Carlos Madrazo. Evidentemente ya hemos hablado en alguna oportunidad del oficio del político. Tiene otro libro, perdón, sobre Adolfo López Mateos. Y quería preguntarle, bueno, falta el de los grupos políticos en el Estado de México. Esta vocación por el estudio de los grupos políticos y la política es como un cambio después de élites empresariales, élites políticas. ¿Podríamos saber por qué ese cambio, qué lo motivó a estudiar a estos políticos mexicanos? En buena medida el origen fue el mismo. Cuando yo estudiaba los grupos empresariales, me incliné, y el libro que tienes por ahí en las manos sobre Luz Portillo, me incliné a estudiar al grupo mejor organizado de los empresarios en aquella época, que fueron los banqueros. Los banqueros llegaron a tener un verdadero dominio sobre la economía y sobre el empresariado. Por ejemplo, mi tesis de licenciatura es una tesis sobre la Asociación de Banqueros de México y de lo que era la élite de la élite empresarial, los banqueros de México. Y como te decía en una de las anteriores preguntas, a mí me tocó la época del enfrentamiento más virulento entre Estado y empresarios. Y lo que me llamaba la atención era que estaban dos élites en disputa. Una élite económica enormemente bien formada, muy profesional, como fueran los banqueros, los empresarios, esos grandes empresarios de aquella época, y los políticos en México. Y siempre me pregunté la importancia de la política y la importancia de quienes desarrollaban la política. Lo digo porque ahora el desprestigio de la política y los políticos es enorme. Ahora hablar de política y políticos es pues estar hablando de las peores cosas del mundo. Pero no hay posibilidad alguna de que una sociedad sobreviva si no hay políticos. Y la política es una profesión. Y eso lo fui descubriendo poco a poco cuando estaba haciendo mis estudios, y me atrajo enormemente saber cómo entendían la política, cómo hacían política y qué los había llevado de pronto a estos seres humanos a dedicarse a una profesión que pues es tan desprestigiada, que era cómo se había construido esa vocación.
Y mientras que los empresarios dejaron de ser activos, los políticos de México no dejaron nunca de ser activos y siempre estuvieron ahí presentes y empecé entonces a estudiar cómo se formaban, cuáles eran sus trayectorias, dónde lo hacían y empecé a encontrar pues, cosas muy interesantes porque los políticos en México nunca se han formado en los partidos, sino en el gobierno federal en la emisión pública. Entonces, siempre me llamó demasiado la atención estas diferencias porque comparados, con la formación de los políticos en otras partes del mundo, sobre todo en las democracias establecidas, esto no ocurre de esa manera. Entonces me atrajo mucho cómo hacerlo. Por eso es que mientras el empresariado dejó de ser relevante, la política no. Y en ese sentido, profesor, para el público que nos va a ver y escuchar, ¿podría decirnos algunos elementos de continuidad o cambio que usted observa en la formación de las élites gubernamentales actuales respecto a lo que algunos denominan el periodo clásico del sistema político mexicano? Bueno, la más notable de todas ellas es que la política ha perdido seriedad. La política ha perdido seriedad y los políticos han perdido calidad. Eso es lo que se puede concluir. Lo que tenemos ahora es una política y unos políticos realmente lamentables. Creo que nos sobran ejemplos, no me voy a meter en ello porque es de meditar esta entrevista, pero sobran ejemplos de cómo la política ha caído a niveles realmente lamentables. Es cierto, desde los años 40 del siglo pasado, el sistema mexicano se preocupó explícita e implícitamente de construir a una élite política profesional. Y no la construyó en los partidos, sino la construyó desde el Estado y la formación del gobierno mexicano. Lo que hemos conocido como los políticos tradicionales, independientemente que hayan sido priistas e independientemente de la opinión que tengamos de ese partido, fueron políticos con una verdadera profesión, años de servicio público, especialización en áreas específicas de la administración pública, un conocimiento muy particular de las necesidades de la población mexicana, necesidades incluso, el conocimiento sobre todo de la diversificación y diversidad económica, social, cultural de México. Esos políticos tuvieron una gran capacidad para pensar más allá de un sexenio, para pensar más allá de los 6 años en donde estaban. Fueron creándose, fueron educándose y fueron adquiriendo experiencia política que le permitió al país crecer enormemente. Los años centrales del siglo pasado no solamente están asociados a un desarrollo económico evidente, que hasta el día de hoy no hemos podido ni siquiera imitar, pero también a una estabilidad política notable. Y esta asociación entre desarrollo económico y estabilidad política fue manejada por una élite política que entendió las responsabilidades del Estado, que vio al Estado y que vio al gobierno no como organismos administrativos, sino como instituciones con responsabilidad social y de largo plazo. Y ahí están los resultados. Podrá haber sido un desarrollo inequitativo, indudablemente, pero hubo un verdadero beneficio a la sociedad en muchos sectores que hoy están desgraciadamente abandonados. Desarrollo educativo, desarrollo en el ámbito de la atención médica, de la atención hospitalaria, hoy está muy claro que eso se ha perdido, de capacidad, inversión, por ejemplo, en las universidades, en los institutos de educación superior, en las escuelas normales, etcétera. Ahí están las pruebas de cómo se hacía una proyección nacional. Y esto habla de una élite política muy bien preparada. Hubo cambios, evidentemente, los años 80 marcan por un lado, el fracaso de esta élite política, que está claramente vinculada a los sexenios de Echeverría y de López Portillo, que no solamente son problemas, que ya nos hemos referido, problemas con el empresariado, sino problemas económicos serios. Es el fin del desarrollo estabilizador, la incapacidad para poder plantear una nueva política económica
con un Estado que utilizó el gasto público en exceso y que pues, provocó los problemas económicos que tenemos, marca este fracaso, pero también el ascenso de una nueva élite política vinculada al priismo por extensión, pero con otros intereses, que es lo que hemos conocido seriamente como la élite tecnocrática, hoy tan desprestigiada porque se ha convertido en símbolo de crítica de estos nuevos gobiernos, pero que es una élite que tuvo como principio la racionalidad económica y el control presupuestario, con una idea de la política distinta que desde mi punto de vista no fueron capaces de manejar con la suficiente habilidad los problemas económicos junto con los problemas políticos. Y esto marcó el final de los años de dominio priista. Estamos hablando de los gobiernos de la Madrid, de Salinas, de Zedillo. Y evidentemente esta es una nueva élite que llega al poder y que tiene sus consecuencias específicas. Sería largo de contar, pero a este periodo de la nueva élite coincide también con el avance de la oposición, con la apertura política, con la diversidad y el pluralismo político que terminarían con la alternancia política en el 2000. Qué interesante. Doctor Rogelio Hernández, también otro campo de estudio, usted ha estudiado las transformaciones del sistema político mexicano. Este libro del El Centro Dividido, Nueva Autonomía de los Gobernadores da cuenta de lo que estoy afirmando, o el presidencialismo y hombres fuertes en México. En ese sentido, le quiero preguntar si tuviera que señalar algunos de los principales cambios observados en el estudio de la política mexicana, ¿cuáles destacaría? Bueno, hay varios. Las instituciones políticas han tenido cambios específicos, muchos de ellos obligados por las circunstancias y otros simple y sencillamente porque no tuvieron más remedio. Algunos solamente fueron muy pensados. Ese, por ejemplo, de los gobiernos estatales es uno de los cambios más profundos que se haya tenido en México. Como anécdota te puedo decir que cuando empecé a hacer ese estudio se los contaba a algunos colegas, me levantaban la ceja para decirme que pues, para qué perdí el tiempo estudiando algo tan obvio, porque en aquellos tiempos los gobernadores parecían, eran tipificados como simples virreyes que no hacían otra cosa más que obedecer órdenes. Pues siempre puse en duda eso y me puse a estudiar qué era lo que hacían en realidad, y de lo que me di cuenta es de que los gobernadores en México tenían una función particular, una enorme función de estabilidad política y de reconocimiento de la diversidad social y cultural del país, que tenían como principio la lealtad y la identificación con el priismo y con el respeto a la estructura presidencial y su ascendencia dentro de la política mexicana. Este es uno de los principales cambios que tuvo lugar en México, y no precisamente porque se quisiera, sino obligado por las circunstancias. Tiene principios en la descentralización económica, en la crisis económica de los años 80, el Estado mexicano no tenía recursos y tenía que abrir las puertas a que los gobernadores se hicieran con eso. Les dio muchos recursos la federación, les amplió las libertades políticas, y la competencia política también hizo su parte, hizo que llegaran gobernadores de otros partidos y que los gobernadores priistas empezaran a tener que recurrir a mayores libertades para poder mantenerse en el poder. Todo esto hizo que hubiera un cambio radical en el comportamiento de los gobernadores y su relación con el gobierno federal. Este es quizás uno de los cambios más importantes. Otro, indudablemente, pues, a la vista, es la autonomía, el fortalecimiento del Congreso de la Unión. Una vieja idea que tuvimos en México, mal alimentada, era que el presidencialismo en México era omnipotente, omnipresente, y además que tenía fuertes atribuciones constitucionales. Nada más falso. En realidad lo que nos ha mostrado, sería también otro tema de conversación, lo que nos muestra la historia es que el presidencialismo en México fue fuerte, ha sido fuerte, y digo ha sido porque ahora está muy claro con los gobiernos de Morena, ha sido fuerte simplemente porque logran la homogeneidad partidaria, pero no porque haya
facultades constitucionales que le den el poder al Poder Ejecutivo. Esto fue lo que hizo que el priismo del siglo pasado tuviera el control, porque pues, uniformaba todo, y ahora Morena lo está haciendo. En condiciones de competencia y de pluralidad, el Ejecutivo no tiene la fuerza que nos han dicho, sino que quien tiene esa autonomía es el Congreso. Y esto nos los permitió ver muy claramente el cambio político. Los 3 primeros gobiernos de alternancia, 2 del PAN y 1 del PRI, son gobiernos que han pasado la historia por la debilidad de los presidentes. Muchas veces se atribuye esa debilidad a la personalidad de los presidentes, más allá de sus virtudes y sus capacidades. Lo cierto del caso es que esos 3 gobiernos no tuvieron el control del Congreso, y eso hizo que el Congreso permanentemente boicoteara, obstaculizara los proyectos presidenciales. López Obrador, por una razón que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar con claridad, logró que el electorado mexicano le diera la uniformidad nuevamente, y lo ha repetido ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces lo que tenemos de nuevo es un presidencialismo enormemente fortalecido, no por sí mismo, sino el resultado de la circunstancia electoral. Yo diría que hay varios, pero yo diría que estos 2 cambios son importantes. Había otro que va de la mano y que coincide claramente con el cambio político, y fue la aparición de los organismos autónomos, que fueron organismos que la sociedad, que la oposición obligó al Ejecutivo mexicano a aceptar, y que pues hasta este gobierno operaban con altísima eficiencia. La desaparición de los organismos autónomos es una demostración palpable de cómo el presidente, la presidenta en este caso, puede hacer lo que le dé la gana si cuenta con la venia y la subordinación partidaria del Congreso. Y claro, el resultado es un extremo fortalecimiento del Ejecutivo. Algunos de los cambios, hay varios, muchos más, que se podrían mencionar, Anselmo. Sí, claro. Y doctor Rogelio Hernández, dentro de su amplia obra, que ya mencioné algunos libros y los artículos que usted tiene en las revistas más prestigiosas, ¿hay alguno que usted considere particularmente significativo para su trayectoria o que le tenga un mayor aprecio? No, ninguno en particular. Creo que mi trabajo ha sido el resultado de algo que mis 2 queridos maestros me enseñaron, don Gastón y don Rafael, que la investigación tiene que hacerse con constancia, con dedicación. Los 2 siempre me insistieron en que no se consigue explicar las cosas a menos de que uno tenga la dedicación para trabajar los temas específicos y no saltar de un tema al otro, como lamentablemente creo que ahora se está promoviendo mucho. Entonces, no, en general creo que mi obra, no sé qué tanta importancia tenga ni cuál vaya a ser su futuro, pero es una obra que ha sido, en términos generales, bien recibida, y creo que ha sido bien recibida porque hay ¿cómo decirlo? Un intento de no opinar, sino de explicar acontecimientos y cosas que me han parecido importantes a partir de esa dedicación. Entonces, no tengo particular distinción por ninguno, sino creo que pues es la obra la que he hecho, mi obra la que sea, la que ha tenido esta dedicación. Yo como lector tengo mis preferidos, doctor, me refiero. Antes de hacerle la última pregunta, doctor Rogelio Hernández Rodríguez, quiero preguntarle, usted es una voz autorizada en el estudio del PRI, desde una perspectiva histórica para los jóvenes politólogos que van a ver el programa y el público en general, ¿podría usted decirnos brevemente cuál fue la relevancia de, del PRI en la historia política contemporánea? Es una pregunta interesante, Anselmo, que además me permite hacer una aclaración. A mí no dentro de mis trabajos sobre la política mexicana, nunca me ha llamado la atención los partidos políticos.
Ni los partidos ni las elecciones me han llamado la atención. Es más, entre paréntesis, a riesgo de que se enojen algunos, pero me parecen temas muy aburridos. Entonces, nunca me han gustado. Y cuando digo esto, siempre la pregunta es, ¿y entonces para qué estudiaste el PRI? Bueno, lo estudié por defecto, debo decirlo. Como yo estaba interesado en encontrar la formación de la élite política mexicana, cuando encontré que la formación estaba en el servicio público y la administración pública, la segunda pregunta que me hice fue, entonces, ¿para qué sirve el PRI? ¿Para qué sirve el partido? Y entonces lo que descubrí, regresé entonces al partido para buscar su función, que no era la de preparar, que nunca fue la de preparar a los políticos. Entonces lo que descubrí, y aquí ya me acerco a la respuesta a tu pregunta, es que el PRI no fue un partido político. El PRI fue una institución más del sistema político. No quiero ocupar el tiempo de esta entrevista con detalles históricos particulares, pero como bien se sabe, el PRI tiene su antecedente en 1929 con el Partido Nacional Revolucionario. Bastaría mencionar este dato para con ello fundamentar la función del partido. El PRI, en su origen, PNR, no nació para alcanzar el poder, sino nació para sostener el poder. La creación del partido en los años de Calles forma parte de una larga historia. Calles es uno de los personajes de la política mexicana más maltratados, porque se le ve como la figura más perversa de la política mexicana. Si se regresa a los años del callismo, uno verá que Calles construyó la mayor cantidad de instituciones políticas y económicas de la posrevolución, muchos de ellos, afortunadamente, instituciones que siguen en pie, por mencionarte tan solo uno, el Banco de México, por ejemplo. El PRI forma parte de esta larga historia, larga secuencia de instituciones políticas. Es una institución, es la institución política encargada de regularizar, de darle civilidad al comportamiento de los caudillos y líderes revolucionarios. Entonces, su función siempre fue la de controlar primero a la élite política, darle cauce a las ambiciones políticas de líderes y de grupos, pero también para tener el control, que eso ocurriría con la formación del PRI hacia 1947, de las elecciones en México. El partido se convirtió en una verdadera y eficaz maquinaria electoral. Nos llevaría mucho a hacer la conversación, pero el PRI tuvo funciones específicas y sobre todo en los estados de la República. Era una de las estructuras más eficientes, mejor organizadas en el país. Un partido que, pues, desgraciadamente parece en vías de desaparición, sin que haya sustituto, pero sí tuvo una función específica. Entonces yo te diría, para responder ya brevemente a lo que me estás preguntando, el PRI tuvo una función como institución adicional al sistema político y no fue un partido político solamente. Qué interesante. Y finalmente, doctor Rogelio Hernández, ¿qué consejo le daría a los jóvenes investigadores que hoy empiezan a estudiar la ciencia política en general y la política mexicana en particular? Bueno, la primera, una metodológica que la dije desde el principio en términos de mi experiencia personal, es que lean la literatura clásica. Creo que una de las cosas que deberían, que debería prevenirse a las nuevas generaciones es a que no se dejen atrapar por las modas metodológicas y teóricas. Desgraciadamente, a lo largo de la evolución de la ciencia política y la sociología, ha habido demasiadas modas, muchas de ellas que ahora ya nadie se acuerda de qué hacían. No voy a mencionar a nadie para no meterme en problemas, pero hubo autores que inventaron teorías en su escritorio, sin tomarse la molestia jamás de bajar su teoría a la aplicación práctica. Y eso lo único que dio como resultado es que hubiera modas teóricas que fueron inaplicables, ¿no? Recuerdo, solamente lo menciono como ejemplo, a estudiantes que me han llegado y he sido sinodal de algunas de las tesis, en donde están más preocupados por probar lo que ellos llaman la eficacia explicativa de una teoría que explicar un objeto o un tema de investigación específico.
Por lo tanto, la investigación no está presente, sino están preocupados por si la teoría sirve para algo. Yo prevendría a los estudiantes de que no caigan en estas desviaciones, y la mejor manera de hacerlo es regresar a los clásicos. Hay que estudiar a los clásicos. Una segunda prevención que deriva de todo ello es de que también se prevengan de las modas de la circunstancia. Las circunstancias de políticas de nuestro país hacen que haya temas que son particularmente en apariencia atractivos y que son temas que terminan por enredarse en sí mismos. De nuevo, me voy a echar de pleito a mis colegas, pero de nuevo, por ejemplo, las elecciones me parece que es una de las cosas, y los partidos políticos, es uno de los temas recurrentes que no nos ha llevado a mucho. Si se quedan en la formalidad de la ciencia política, van a ver al partido, su estructura, sus declaraciones de principios, su programa, que no nos dicen nada de los partidos políticos. Si no ubicamos al partido en su contexto histórico y en su función política, no nos va a servir de nada saber cómo está formado ese partido. No entenderíamos, por ejemplo, para regresar a mi experiencia del PRI, si me quedara solamente con eso, no entenderíamos Acción Nacional, por ejemplo, si nos quedáramos en sus victorias electorales o no, en fin. No, para ponerlo como ejemplo, no entenderíamos por qué el PAN, a pesar de su poca porcentaje de votación y de representación, sigue siendo el partido de oposición más serio, por ejemplo, y más sólido, mientras que el PRI pues está con unos cuantos representantes y el PRD ya pasó a la historia. Entonces, este tipo de cosas no se explican si uno se queda en la formalidad. Entonces, estas son de las dos, yo diría que estas son dos de recomendaciones que deberían hacerse. Y una tercera, que va implícita con esto que estoy diciendo, es que no se queden en la ortodoxia de los estudios de la ciencia política. Si se quedan en la ortodoxia, se van a quedar con tres objetos de estudio: que volteen la mirada tanto a la economía, que volteen la mirada a la misma historia nacional y que vean cómo las instituciones funcionan en la práctica y no solamente a partir de lo que debería hacerse. Hay un autor que es muy preciado en la ciencia política, particularmente en las cuestiones de partidos políticos, ¿no?, que es Sartori. Tiene un libro sobre partidos políticos y sistemas electorales. Bueno, la formalidad a la que me estoy refiriendo ahí se prueba muy bien. La tipología de Sartori llega a tal extremo que hay un capítulo que le dedica en su libro, hace una tipificación hipotéticamente de partidos y el único que aparece es el PRI. Con el debido respeto a Sartori, pero pues esta es una de las demostraciones de dónde nos puede llevar la formalidad si no la aterrizamos en la realidad donde funciona. Entonces, pues ojalá que lo tomen con las debidas precauciones, pero bueno, así, Anselmo. Doctor Rogelio Hernández Rodríguez, tengo 35 años de conocerlo y tratarlo y continúa siendo un honor conversar con usted. Bueno, solo me resta decir, fue un placer haber conversado con el doctor Rogelio Hernández Rodríguez, un destacado académico, especialista en ciencia política, con un énfasis en sistema político mexicano, el presidencialismo y élites políticas. Actualmente, como hace más de 3 décadas, es profesor investigador del Colegio de México. En mi opinión, las investigaciones del doctor Rogelio Hernández Rodríguez, sus libros, sus artículos académicos son referentes obligados para académicos, estudiantes y analistas de la política mexicana. Antes de despedirnos, doctor Rogelio, ¿quiere añadir algo para el No, público? solamente darte las gracias, Anselmo, y darle las gracias a los visitantes de tu programa, porque no es usual que se haga la reconstrucción de trayectorias. Me hiciste regresar a cosas que forman parte más de mis recuerdos personales que de mi trabajo profesional. Entonces, te lo agradezco mucho y espero que no aburra con estos recuerdos a tu audiencia. Sí, estoy Gracias, Anselmo. seguro, estoy convencido que no, doctor. Y una vez más, gracias y hasta la próxima emisión.